buenas tardes a todos. Es un honor y privilegio siempre servir al Señor donde sea. Donde sea. La verdad que puede ser aquí en una gran ciudad, en un pueblo, en una nación desarrollada o en otra en vías de desarrollo, etc. Pero servimos al mismo Dios, que es el Señor de toda la tierra. Bueno, ¿a cuántos les gustan los chismes? Si no les gustan, no les cuento mi testimonio. Si me dicen con sinceridad, yo quiero escuchar más. Bueno, si me permiten, vamos a hablar primero para introducir este tiempo y darle gracias a Dios porque su presencia está aquí. Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos un momento. Cristo está aquí. Yo no sé si tú te puedes alegrar por eso, pero Cristo está aquí. El Padre amado está aquí y el Espíritu Santo también. Los tres están aquí. Amén. La mejor compañía, y tú estás en el lugar correcto, en el momento correcto, porque Dios te ama. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tarde donde creemos y confesamos que será una tarde gloriosa y renovadora por el poder del Espíritu Santo de Dios y por el poder de tu palabra. Por eso ahora confieso, Señor, que la historia de muchas familias va a cambiar. Hoy va a ser un antes y un después por causa de que tu presencia hoy va a inundar cada rincón de nuestro cuerpo en el nombre de Jesús. Espíritu, alma y cuerpo completamente y enteramente consagrados para ti y para tu servicio en el nombre de Jesús. Amén y amén. Parte del chisme santo que les comparto hoy tiene que ver con un testimonio, ¿no? de sanidad. Dios me rescató de la incredulidad. Yo nací, crecí en un hogar nominalmente católico y encima mi segundo apellido es católico. Yo soy López, católico. Estudié en un colegio que se llama Colegio Seminario en Colombia y curiosamente en esa atmósfera tradicional, cuando obtuve lo que yo quise, que era entrar a estudiar medicina en la Universidad Nacional en Colombia, recuerdo ese día y le dije a Dios, ya no te necesito. Y ahí empezaron mis problemas, porque cuando nosotros vamos tal vez por algo que anhelamos y luego nos olvidamos de quién nos lo dio, eso se llama soberbia. Y qué feo cuando uno se da cuenta de quién es, ¿verdad? Es horrible, uno se siente sucio, se siente que no es digno, pero a la vez, cuando conoce a la persona que hizo eso por ti, puedes recibir su amor, puedes recibir su perdón y puedes recibir una segunda oportunidad para volver a reedificar tu vida como es. ¿Amén? Entonces, con la edad de 28 años, después de un fracaso académico, financiero, sentimental, me vine tal vez huyendo de mi país creyendo que yo iba buscando lo mío, buscando mis sueños personales. Yo quería puntualmente trabajar en el área de la investigación en neurociencias con una enfermedad que es la epilepsia. Me apasionaba mucho este tema y curiosamente fue aquí en esta ciudad donde Dios me trató y me hizo renunciar a mis sueños por abrazarlos de Él. ¿Y cómo fue ese proceso? Pues fue de una forma bien interesante. Recuerdo que alguna vez la profeta Verónica compartía acerca de 3 palabras: armonía, sincronía y sintonía. Y estando aquí en Barcelona pude aprender lo que es la sintonía con el Espíritu. Resulta que un día iba para el hospital mientras estaba haciendo este máster y el Señor me dice: ora contra una célula yihadista aquí en Barcelona. Y yo iba con mis cascos escuchando música de alabanza y de oración, iba para el metro y dije, bueno, como nadie me conoce, no pasa nada. Yo voy caminando y voy orando en esa dirección y empecé a orar, reprendiendo y orando que se frustraran todos los planes del enemigo a través de personas que tenían maldad en su corazón, etc. Salió una oración hasta interesante y quedó ahí. Yo me fui para las clases y al día siguiente recuerdo que me dio por entrar a un kebab de estos y entré ahí y pedí un lahmacun de estos mixtos que me gustaba tanto y me lo estaba comiendo cuando salen las noticias
célula yihadista es desarticulada en Barcelona. Entonces fue como que por poco y suelte la vacuna y salgo corriendo de la impresión, porque dije, prefiero tu conocimiento a ese que me estaba buscando. Y ese fue un clic, ese fue un punto de quiebre donde pude renunciar a mis sueños personales y dije, estos datos del cielo, estos datos divinos, ¿cómo más yo lo iba a saber si no es porque tú lo ibas a hacer y tú lo ibas a anunciar? Dios no hace nada sin que primero lo revele a sus siervos los profetas. Yo no soy profeta, yo soy sencillamente un ser humano que quiere servir a Dios, punto. Pero que a veces ocurren esos momentos puntuales donde el Señor soberanamente nos activa para orar. Y eso es una gran bendición porque somos instrumentos para bendecir la tierra. Amén. Entonces, parte del mensaje que ponía esta mañana el Señor temprano en mi corazón, y qué bueno que estés tomando nota, se llama sanidad de la incredulidad. Sí, porque soy un testigo vivo de eso, ¿verdad? Después de haber sido un ateo, escéptico, agnóstico, etcétera, Dios de repente me frustra mis planes y empieza a introducirme en aquello que es la vida del Espíritu. Y resulta ser tan apasionante que hoy en día yo no sé cómo la gente puede vivir sin eso, aún estando dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Y es una herramienta hermosa aprender a sumergirse, como decía la pastora Paola. Yo quiero sumergirme en ese río del Espíritu, donde yo ya no tengo el control, sino Él tiene el control sobre mí, y la cosa cambia. Así que vamos a la palabra de Dios, a San Marcos capítulo 9, y vamos a leer desde el versículo 14 al 29. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente, pero si tú tienes la versión Reina Valera no hay ningún problema. Así que vamos al texto, San Marcos capítulo 9, versículo 14 al 29. Y dice así. ¿Lo tenemos, iglesia? Sí. Dice así. Cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. ¿Sobre qué discuten?, preguntó Jesús. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo: Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús les dijo: gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó: sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable, dijo: te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió la multitud. Está muerto, decía la gente. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno? Jesús contestó: esa clase solo puede ser expulsada con oración. La Reina Valera dice: con oración y ayuno.
¿verdad? Y cuando yo leía este pasaje esta mañana, meditaba y reflexionaba y recibía la dirección de lo que tenía que compartir, hay 3 puntos que quiero que tú puedas retener, escribir, orar, reflexionar y por supuesto decidir, ¿no? Y uno de ellos fue que Jesús, el primer punto, la confrontación de Jesús no fue políticamente correcta. En ese momento había una necesidad, en ese momento había un alboroto, en ese momento había una multitud de personas, en ese momento había un papá, en ese momento había personas queriendo crecer espiritualmente, pero no pudieron tener esa victoria. Entonces, cuando Jesús vemos este pasaje, vemos que el lenguaje claro y directo de Jesús me enseña a mí a ir al grano y a no enrollarme, sino ir al verdadero punto en cuestión. En este pasaje vemos que nuestros problemas, por ejemplo, la enfermedad, las crisis, la opresión o incluso la posesión, son las oportunidades para que Jesús haga algo. Amén. ¿Cuántos alguna vez han tenido algún problema o alguna crisis en su vida? Qué bueno, hoy Jesús puede hacer algo en ese sentido. Hoy Jesús quiere hacer algo en ese sentido. Y si tú lo crees, hoy Jesús va a hacer algo en ese sentido. Amén. Así será si tú lo crees. En este caso fue la situación de una posesión demoníaca de larga duración. Fíjate la pregunta que Jesús le hace al papá: ¿desde cuándo le pasa esto? Y la respuesta del papá fue: desde niño. Hay momentos en la vida en que los que para pasar transiciones de algo bueno a algo mejor se necesitan resolver ciertas cuestiones, ¿verdad? O asuntos pendientes por resolver que incluso nosotros arrastramos desde la niñez. Hace unos años atrás, recuerdo cuando el Señor nos llamó a mi esposa y a mí al pastorado. El primer ayuno que tuvimos como congregación, yo recuerdo que el Señor me dio este pasaje y me dio también esta pregunta. Y en pleno ayuno y en plena oración me vino a la memoria un suceso que yo tuve desde niño y que quedó marcado en mi memoria y que estaba impidiendo el que yo me pudiera posicionar como una autoridad espiritual. ¿Y qué fue lo que había ocurrido en mi niñez? Resulta que con 9 años, en un colegio de primaria, había hasta quinto de primaria, yo estaba en cuarto de primaria, y yo no sé a quién le pareció la maravillosa idea de postularme a presidente estudiantil, con 9 años. O sea, estaba en cuarto de primaria y estaba compitiendo con otra candidata, creo que era así una chica. Total, que incluso hasta mis papás me apoyaron y me eligieron como presidente estudiantil. Pero resulta que yo de niño era muy cansón. Muy cansón, ahora soy solo cansón, gracias a Cristo. No, ya no soy muy, solo soy cansón. Bueno, es una broma. ¿Y qué ocurrió? Yo recuerdo la mala fama que tenía, que hasta las mismas profesoras se quejaban mucho por mi indisciplina. Se quejaban mucho por mi indisciplina. Y recuerdo las palabras que ellas decían: la presidencia se le subió a la cabeza. Y la cosa fue tan a peor que un día, en el descanso o en el recreo, como se llama, estaba con mis amigotes, con la pandilla, con mis amigos de cuarto y de quinto de primaria. La mayoría de ellos eran más grandes que yo, pero estaban ahí rodeándome. Y de repente sale una manifestación que las del pañuelo verde de Argentina se les quedaba en pañales. La culpa no era mía, ni dónde estaban, ni cómo, así. O sea, era impresionante cómo salió toda una turba de niñas con unos carteles, ¿verdad? Gritando: golpe de estado a Camilo López, golpe de estado a Camilo López. ¿De la iglesia cómo es? Golpe de estado a Camilo López. Así eran las niñas. Uy, Señor, perdón. Bueno, y resulta que esas palabras marcaron mi memoria, porque yo recuerdo cuando vi eso me causó dolor. Me confrontó y dije: ¿tan mal lo he sido?
que las niñas salgan a hacer una marcha en contra mía, y recuerdo que eso me dañó en cierta medida. Yo me puse a llorar ahí enfrente de mis amigotes y ellos, ni cortos ni perezosos, me preguntaron: ¿qué hacemos? ¿Vamos y disolvemos la marcha? Y yo: adelante, valientes. Y como buenos valientes disolvieron la marcha, rompieron los carteles que tenían y ya está, ¿verdad? Pero el asunto no se resolvió. Eso quedó ahí. Yo nunca lo hablé con nadie, yo nunca lo había abierto mi corazón, pero eso quedó ahí. Y resulta que cuando estaba en ese ayuno y me muestra el Señor esta escena de mi vida, me di cuenta que yo tenía que haber en ese momento renunciar a ese suceso traumático que me marcó, porque no me permitía posicionarme como una autoridad espiritual. Porque fue como un dato, ¿verdad? Un recuerdo traumático que marcó mi autoestima. Y siempre me daba mucho temor justamente dar el paso de asumir una responsabilidad en Dios por ese suceso que tenía desde la niñez. Entonces, qué bueno cuando hay ayunos, ¿verdad? Porque hay cosas que Dios saca a la luz de repente. A veces hay matrimonios que no disfrutan su sexualidad porque ella o él fueron abusados sexualmente en la niñez. A veces no hay un deleite porque hubo maltrato físico, porque hubo maltrato psicológico, porque hubo abuso incluso psicológico también, o incluso algún profesor te dijo algo y te avergonzó públicamente, y hoy en día aún estás batallando con eso y no te has dado cuenta. Entonces, en esta transición en la que nosotros tuvimos que empezar a caminar junto con mi esposa, yo creí que ya lo había resuelto, en fin. Y seguimos caminando ministerialmente juntos, pero luego vino una crisis de fe. ¿Alguien ha tenido alguna vez una crisis de fe? ¿O solamente me pasó a mí? Ah, bueno, estoy en medio de seres humanos, no le estoy hablando solamente a las estufas, ¿verdad? Estoy en medio de gente de carne y hueso con debilidades también como las mías. Y recuerdo que mi pastora, mi autoridad espiritual, había viajado a otra nación y Dios le había dado una palabra de que teníamos que abrir un punto de misión en París, y nosotros estábamos yendo a un pueblito cerca a donde estábamos. Entonces yo entré en confusión. ¿Cómo así? ¿Para dónde al fin? ¿O para allá o para acá? Porque mi mente cuadriculada no se imaginaba que eran los dos al tiempo y punto, y que teníamos que obedecer como ministerio, y ya está. Y en ese sentido recuerdo que mi mentora, mi autoridad espiritual, mi pastora, me dijo: Camilo, Dios me desafía a mí a que yo desarrolle mi fe, pero tú tienes que desarrollar la tuya. Y cuando yo escucho esas palabras, yo, no estoy siendo solamente pastoreado, estoy siendo mentoreado. Un mentor siempre hace que tú crezcas, siempre te provoca, siempre te está desafiando porque te ama. Amén. Grábate eso en tu mente y en tu corazón. Si tú tienes pastores que te aman y que oran por ti, te están también pastoreando y mentoreando porque quieren verte crecer. No quieren verte siempre en el mismo lugar y siempre en el mismo sitio. Y Dios tampoco, estoy seguro. Y resulta que ella fue al grano, fue directo al punto, y a pesar de ello recibí su ayuda para caminar en algo que yo aún no había conquistado, que era un nuevo territorio, era algo que Dios quería concedernos. Y hay una palabra, ¿verdad?, que dentro del ámbito cristiano creo que frecuentemente se usa mal, y es la palabra exhortación. ¿Te suena? Generalmente la palabra exhortación la tomamos como un regaño, y exhortación es animar, porque exhortar viene del verbo paraklesis, que es animar o levantar en victoria, aun cuando a veces implique también corregir o corrección. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Ahora si yo pregunto, ¿a cuántos nos gusta la corrección? ¿Seguros? Esa
esa es la idea, que seamos sinceros. Tal vez no nos guste mucho, pero reconocemos que la necesitamos por nuestro propio bien, ¿sí o no? Entonces vemos aquí que en este milagro Jesús no hizo un despliegue inicial de liberación al estilo show, ¿verdad? Eso no lo hizo Jesús. Lo que él hizo fue caminando y conversando e incluso corrigiendo a los discípulos. Les dijo muy cordialmente, pero tal vez con un tono enérgico: ¿hasta cuándo los tengo que soportar? ¿Verdad? Eso es una palabra de exhortación que me está diciendo: ¿en qué o en quién estoy poniendo mi fe si no es en Jesús? Tal vez en el sistema sanitario, tal vez en un médico, tal vez en un trabajo. ¿En qué? Es para meditar. Porque si es necesario volver a levantar la mirada, hoy es un buen día. Hoy es un buen día para hacerlo. ¿Cómo es la reacción de tu corazón cuando te corrigen? ¿Y qué me dices cuando te corrigen públicamente? No gusta, pero si a veces Jesús tiene que hacer eso, Él no tiene pelos en la lengua y no tiene ningún problema en hacerlo. Pero si yo estoy dispuesto a, bienvenido sea, porque es por mi bien. ¿Sí? Fíjate que los discípulos estaban intentando públicamente, ¿verdad? Y públicamente no hubo victoria, pero luego en los secretos sí hubo victoria, porque luego cuando fueron a Jesús, Jesús le dio la solución. Este género no sale sino con oración y ayuno. Punto. Todas las cosas obran para bien a los que amamos al Señor. Todas las cosas obran para bien a los que amamos al Señor. Amén. Y la tercera vez, para que suene mejor: todas las cosas obran para bien a los que amamos al Señor. Entonces, ¿cómo es nuestra reacción en nuestro corazón cuando nos corrigen, o encima cuando nos corrigen públicamente? ¿La soportamos? ¿O nos rebotamos y huimos? ¿O nos enfadamos? Son parte de las cosas que nosotros vemos que tenemos que chequear frecuentemente en nuestro corazón, porque son los exámenes escritos en el cielo que nos sacan aprobados y no reprobados. Y si nosotros queremos desarrollar una fe genuina, esos son los pequeños exámenes que Dios va a usar para que nosotros seamos aprobados por Él. Que usemos bien la palabra de verdad, pero salgamos aprobados. Yo salí aprobado como presidente estudiantil, pero reprobado en mi conducta. Entonces me rajé. Ahora, gracias a Cristo, Él me ha redimido y espero no volverlo a hacer nunca más, ¿verdad? Que mi disciplina no cause malestar, no cause protestas, sino todo lo contrario. Y si causamos protestas, que sea por decir la verdad. Amén. Por defender a Cristo, por defender el Evangelio y por defender el testimonio de la verdad. Entonces, justamente esas reacciones magistrales que Jesús enseñó en medio de diversos milagros a personas que no eran sus discípulos fueron las grandes lecciones que le dejaron a sus discípulos. Si tú examinas los evangelios, hubo muchas personas que, aunque no eran parte de su círculo íntimo, sí dejaban siempre grandes lecciones a sus discípulos. ¿Qué me dicen del centurión? Jesús dijo: no he hallado tanta fe en Israel como la de este hombre. ¿Por qué? Porque se sujetaba a la autoridad. Él entendía el lenguaje de autoridad a autoridad. Si la autoridad le dice ve, él va. Y si le dice viene, y así sucesivamente, etc. Ese lenguaje de autoridad maravilla a Jesús, porque eso es una fe genuina que se somete. No es fácil porque eso es un trato al ego, pero es necesario. Es necesario. El centurión la tenía clara. Ni siquiera él dijo: no vayas a mi casa, no me hagas una visita pastoral, solamente di la palabra. Solamente. Porque tú y yo tenemos algo que nos entendemos. Tú dices la palabra y tus discípulos hacen. Yo digo una palabra y mis soldados también. Entonces tú solamente tienes que decir la palabra y yo lo voy a creer.
¿Cómo está tu fe cuando tu pastor te da una instrucción? Así empieza. Una pequeña instrucción es el pequeño examen de Dios que quiere marcar en tu corazón como aprobado y no como reprobado. Pequeñas instrucciones. En Cantares está este versículo que habla de las pequeñas zorras. Esas pequeñas rebeldías son las pequeñas zorras que se roban el fruto. Porque en el reino de Dios o hay obediencia o no. Cuando no hay obediencia se le llama rebeldía. Y cuando hay rebeldía, nosotros mismos impedimos que la manifestación del reino opere en nuestra vida con libertad. Amén. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Bueno, si estamos pisando callos, es con amor. Yo lo digo ¿por qué? Porque yo he tenido que pasar ese examen una y otra vez. Y cuando he salido reprobado, me ha tocado aprender a agachar la cabeza, aprender a humillarme y decirle, pastora, ¿para qué soy bueno? Punto. Y sin chistar. Amén. Entonces, no es fácil, pero es posible. Amén. Muy bien. ¿Sabes en qué creo? En lo que la palabra dice. Porque podemos pedir la ayuda del Espíritu Santo. Mira, vamos a Efesios capítulo 1, desde el versículo 15 al 23. Para ir ahondando un poquito en este tema. Efesios capítulo 1, desde el versículo 15 al 23. Estaba el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Éfeso, y él lo escribe desde un contexto donde no era romántico, no era en un hotel, no era en un congreso, no era en un retiro. Él estaba en la cárcel. Pero lo que le comparte a la iglesia fue lo que él ya había recibido. Y por causa de que él lo había recibido, lo había entendido y lo estaba practicando de esa misma manera, le escribe a la iglesia: oro que esto que yo estoy experimentando, ustedes también lo experimenten. Así, en palabras más, palabras menos, es lo que estoy parafraseando. Entonces vamos a leer lo que dicen estos versículos. Dice así, voy a leer la nueva traducción viviente, Efesios 1 del 15 al 23. Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tiene por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción. En otras versiones dice espíritu de revelación en el conocimiento de Él, para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Esta mañana, cuando escuchaba a mi esposa predicar acerca de cómo amar la presencia de Dios, cómo poner los ojos en Jesús, eso tiene que ver con un apetito profundo donde tú tienes que aprender a desarrollar esa intimidad diaria y permanente con Dios, donde la distracción tú la tienes que vencer, o tú y yo la tenemos que vencer, porque la distracción está a la orden del día, a la vuelta de la esquina y a un clic de distancia. Pero en Cristo, cuando ponemos la mirada en Cristo, se va la distracción y desarrollamos esa capacidad de tracción. Entonces ocurre algo en nuestras vidas que se llama liderazgo. ¿Por qué? Porque aprendo a liderarme a mí mismo.
entonces podré llevar a otros a donde yo ya fui. Yo no puedo llevar a nadie donde yo no he ido primero. Amén. Entonces tenemos esa gran oportunidad, y tal vez tú quieras un milagro esta tarde, pero tal vez lo que necesites primero, por orden, sea resolver un asunto pendiente desde tu niñez. Porque hay milagros que tienen esa doble connotación, ¿verdad? Sanidad interior y luego la sanidad física. O la salvación, ¿verdad? Se despierta el espíritu, tu alma salva, y luego viene un testimonio de milagro de sanidad. Recuerdo una vez que un hombre nos estaba esperando antes del culto de oración ahí en Burgos, y estaba ahí en la puerta con su expediente médico, ¿verdad? Y cuando íbamos entrando con mi esposa, me decía: ¿usted es el doctor Camilo? Sí. Mire que es de la... Bueno, vamos arriba y hacemos la consulta. Y me comentó su caso, y posiblemente se iba a ir para cirugía el hombre. Entonces, finalmente, cuando terminó la consulta, iba a empezar el culto. Pero ¿por qué no te quedas? O sea, ya escuchaste la consulta, pero ¿por qué no te quedas y participas con nosotros? Yo digo: bueno, está bien. Él se quedó atrás en la última silla. Nosotros nos fuimos a disfrutar del culto. Y yo recuerdo que mientras estábamos adorando, yo sentí que tenía que ir a hablar con ese hombre y presentarle el evangelio. Cuando estábamos orando, recuerdo que me le acerqué y sencillamente le dije: tu problema no está aquí, tu problema está aquí. Y tú sabes muy bien lo que te estoy diciendo. ¿Tú quieres aceptar al Señor? Fue lo único que le dijo: sí, vamos a hacer esta oración juntos. Cuando el hombre hizo la oración, le dije: ¿cómo está tu rodilla? Muévela. Se le había ido el dolor por completo. Gloria a Dios. El hombre salió caminando, decía: no doy crédito, wow, eso es impresionante. Oye, ¿y sabes qué? Nunca más volví a ver a ese hombre por allá. Me pasó lo que a mí en la universidad. Ya tengo lo que quiero, hasta luego. Qué cosa más terrible. Siempre recuerdo el caso de personas que reciben un milagro de sanidad, pero luego se olvidan de quién se los dio. Hay una mujer que admiro profundamente en la Biblia, ¿y sabes quién es? La suegra de Pedro, porque recibe un milagro y no se puso a hacer estudios, se puso fue a servir inmediatamente. No espera la invitación cordial de alguien que le diga: por favor, mira, tienes oportunidades para servir aquí, en esto o aquello, sino que inmediatamente la mujer se activó para servir en lo que sabía hacer. Amén. Tú tienes dones, tienes talentos, y posiblemente necesitan ser activados a otro nivel porque Dios quiere usar tu vida. Entonces, hay testimonios de verdad que a mí me sorprende la ingratitud humana. Y el caso de un amigo mío también que estuvo en el seminario, su papá Dios le había dado autoridad sobre huesos, sobre enfermedades osteomusculares, y esa, en una campaña, creo que fue aquí también en Barcelona, un paciente que estaba parapléjico, ¿verdad? De aquí para abajo no se podía mover, y se enteraron de que este pastor estaba en una iglesia, y llamaron a una ambulancia, trajeron al paciente desde el hospital, entró ahí, trajeron la camilla hasta adelante, el pastor oró, pum, 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 y el tipo llegó, ¡tum!, quedó sentado y luego salió caminando. Se convirtió toda la familia, menos el paciente. Interesante, ¿verdad? Entonces, si yo quiero un milagro, está bien, pero ¿qué más? Necesitamos que la bendición sea completa y no a medias. Que aunque recibas el milagro, tú nunca te olvides quién te lo dio y puedas permanecer fiel y firme como el que es fiel y firme te lo dio. ¿Sí? Cristo te ama y quiere hacer cosas nuevas y poderosas en tu vida. Entonces, en este primer punto, donde Jesús confronta a sus discípulos públicamente, los exhorta por su falta de fe, los corrige, etc., vemos que en este segundo punto ya entra algo que magistralmente el que estaba enseñando era el papá del niño, no eran los discípulos. ¿Por qué?
Porque el segundo punto habla sobre la sinceridad. Di conmigo, sinceridad. Sinceridad. Ahora dilo animado, sinceridad. Sinceridad. Ahora dilo la tercera vez gritando, sinceridad. Sinceridad. Pues a ver si nos despertamos un poquito para que no nos durmamos. La sinceridad, mira, el papá del muchacho fue sincero. Y estuve averiguando qué es la sinceridad en el diccionario. Dice, la falta de fingimiento en las cosas que se dicen o se hacen. Cuán importante es que tanto uno quiera desarrollar una fe genuina como que otros la reconozcan en ti. Eso es importantísimo, eso es muy sanador, eso es muy potenciador, eso es muy liberador también, si lo podemos llamar en otras palabras. Fíjate lo que el apóstol Pablo le escribía a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 1, versículos 5 al 7. Segunda carta de Timoteo capítulo 1, versículos 5 al 7 dice: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Por esta razón te acuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Amén. O de poder, amor y dominio propio, dice otra versión. Ese espíritu tú tienes hoy esta tarde. Ese espíritu Dios lo quiere levantar. Ese espíritu Dios lo quiere despertar en esta tarde. Tú no tienes un espíritu de cobardía. Y si lo tienes, renuncia a ello. Eso no te pertenece. Eso es una carga muy pesada para vivir así. No se puede vivir con eso. Y cuando se vive con eso, vivimos como arrastrados y no como gente empoderada. Es diferente. Amén. Dios es bueno y Él está haciendo ya cosas. Amén. Recuerdo cuando descubrí esa clave en la oración. ¿Y cómo fue ese proceso de descubrimiento? Recuerdo que una vez sencillamente estaba teniendo un tiempo de intimidad con Dios y me dio por practicar la sinceridad. Le dije, lo que pasa es que me cuesta hablar de ti en el trabajo. Y yo llevaba 2 años de convertido, pero esa era mi gran lucha interna. Y yo la estaba arrastrando y arrastrando y arrastrando porque el anhelo estaba, pero yo sentía que no podía. ¿Sabes cuándo pude? Cuando fui sincero con Dios y le dije, me cuesta. Y la clave de la sinceridad es que es como un canal de conexión con la paternidad de Dios. Porque cuando fui sincero, Dios abre mi oído y me dice, hijo, ¿y por qué hasta ahora me lo dices? ¡Wow! Me desarmó. Y dije, pero qué cabezón. ¿Hubieran hecho esta oración hace 2 años? No hubiera arrastrado estos 2 años de lucha y queriendo como que entre agradar al mundo y agradar a la iglesia y agradar a Dios y agradar a todo el mundo. No, sencillamente decido agradarte a ti a través de la sinceridad. Y eso fue una maravilla porque eso revolucionó mi vida, revolucionó mi forma de oración y revolucionó también mi forma de servir. Porque antes incluso el evangelismo salía con altivez, me preparaba intelectualmente para dar respuestas. ¡Qué horror! Era supremamente altivo. Mira, una vez me estudiaba la diferencia entre lo que era el ateísmo, el agnosticismo, el instituto, una corriente de cosas que hay en comparación con el cristianismo. O sea, haciendo caso omiso a lo que la Biblia dice, sencillamente ora en una y salva, que era lo que practicaban los discípulos de la iglesia primitiva. No, yo por mi viejo hombre, entonces me ponía a estudiar para dar respuesta en la calle. Era como me preparaba. Y salgo yo una vez al evangelismo con mis hermanos y aparece un señor, creo que en francés, diciendo, es que yo soy agnóstico. Y yo todo activo, sí, agnóstico de cuál, de estos o de los otros, o es ateo, porque ta. Y recuerdo que había un pastor que nos había visitado y dijo, si le sale alguien así en la calle, dígale, aunque usted no crea en Dios, Dios te ama. Punto, no le digas nada más. Y me acordé de esas palabras en ese momento y le dije, pero aún así, aunque tú no creas en Dios, Dios te ama. Y cuando le digo eso, la esposa del hombre se tocó, se le empezaron a aguar los ojos y cogió el marido como que vamos, y se lo llevó.
Algo ocurrió, porque se lo dije con sinceridad. Pero ahí no acabó el cuento, porque se acerca una hermana de la iglesia, muy humilde, y me dice: Camilito, ¿cuál es la diferencia entre el ateísmo y el agnosticismo? Y yo, todo orgulloso, le respondo: hermanita, se lo dejo de tarea. Me da vergüenza contar esto, eso no es para, pero así era de activo. Sí, se lo dejo de tarea porque yo sí había hecho la tarea. Entonces fue horroroso después darme cuenta de eso. Y luego en casa el Espíritu Santo como me revolcó y me dijo: tienes que ir a pedirle perdón a tu hermano. Agachar la cabeza. Siguiente culto: hermana, ¿se acuerdan del día? Perdóneme. Digo: no, yo ni me acuerdo. Y yo: bueno, no te acuerdas, pero te explico la diferencia. Hice la tarea completa que el Espíritu Santo me había mandado, ¿verdad? Bueno, ¿cómo estamos? ¿Animados, tristes, cabreados? Es hermoso cuando escuchamos la voz de Dios. Hijo, ¿por qué hasta ahora me lo dices? Hijo, ¿por qué hasta ahora me lo dices? Siempre tuve también un temor, aquellas personas que hemos tenido experiencias con escuchar la voz de Dios, y en cierta medida como que nos malacostumbramos. Siempre queremos escuchar la voz de Dios, nos apasiona escuchar la voz de Dios, nos enamoramos de la voz de Dios. Y tuve un tiempo donde no tenía trabajo, pero tenía más tiempo para escuchar la voz de Dios. Entonces no quería salir de casa, aunque no tenía alto trabajo, porque se ven muchas cosas. Pero siempre fue ese temor, y ese temor solamente lo pude equilibrar hasta que conocí a una profeta que le ocurrió eso que yo más temía. Y cuando ella me contó su testimonio, yo tuve consuelo, porque dije: ah, no, si le pasó a ella, pues me puede pasar a mí, y yo la veo salir bien. Y ella contaba eso, ¿verdad? Que cuando le ocurrió, ella dijo: no me hagas esto, no me hagas esto, porque parece como si fuese una broma pesada, que Dios no te hable, esos silencios. Dijo: la única forma en la cual yo me pude sostener para atravesar ese desierto fue a través de la palabra escrita, porque la palabra me hablaba. Entonces pude equilibrar como esa necesidad caprichosa de que queremos que Dios me lo diga todo. ¿Sí? A veces necesita Dios una sola palabra que nosotros es obedecer mucho, ya está, no es más. Entonces, ¿cómo pude darme cuenta que cuando eso también ocurre es porque ha habido cierto grado de madurez? Recuerdo que cuando me ocurrió, me di cuenta que sencillamente Dios ya me estaba dando confianza en algo, que Él me confiaba, y me lo hizo entender de una forma tan sencilla a través de una ilustración. Me hizo entender: cuando tú le estás enseñando a un niño pequeño a ir a la tienda, a que lo llevas de la mano, ¿sí o no? Cruzas la calle con él y lo llevas a la tienda y le muestras. Pero ya cuando tiene 15 años, no lo vas a llevar otra vez de la mano, otra vez le muestras que es lo que tiene que comprar. Sencillamente le das una instrucción y esperas que él vaya y venga. Eso es confianza, cuando un papá empieza a confiar en sus hijos que van creciendo porque ven que pueden asumir responsabilidades. Mira, en Génesis 17, versículo 1 dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Cuando fue llamado tenía 75 años, entonces no era un muchachito, era una persona ya con cierta madurez en lo natural. Pero aquí cuando tenía 99 años ya habían pasado unos añitos, ¿verdad? Entonces esos añitos fueron la preparación para que Dios ya lo enviara delante de él. Ya no tenía que ir de la mano, sino que sencillamente lo enviaba y le decía: anda delante de mí, pero vive una vida intachable. Dice otra versión: yo soy el Todopoderoso. Lo afirma en quién es Dios primero. Mira quién va contigo y quién te manda. Pero tú, lo que depende de ti es andar derechito, llevar una vida intachable. Esa fue la hoja de ruta que Dios le marcó a Abraham. Entonces, volviendo al tema de la sinceridad, recuerdo otro episodio también en el que tenía una consulta
un poco extenuante y me estaba cargando. Y a medida que pasó un paciente me cargaba más y me cargaba más y me cargaba más. Terminé mi jornada laboral y yo no sé por qué me dio por decir, voy a practicar lo que predico. Y entonces salgo de la consulta y me voy para casa a preparar la comida a mi linda esposa. Y empiezo yo a cantar, a alabar a Dios. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Así, guarda religioso, así va yo por la calle, así va yo por la calle todo religioso, cantando la letra espiritual y yo creyéndome el hombre más espiritual. Y llego yo a la casa, abro la nevera y ¡tam! La CDL, como te das cuenta, estoy cabreado. Y en ese momento, hasta que no le dije la verdad a Dios, no se me fue el dolor y la contractura muscular que tenía aquí de horas. Amén. Por ser sincero, no por disque practicar la espiritualidad. Como yo estaba caminando desde que salí del trabajo, porque ese fue el pensamiento que se me vino a la mente. Entonces para mí fue un trato y me di cuenta, todas las cosas obran para bien a los que amamos al Señor. Todas las cosas. Y el tercer punto, la incredulidad o crisis de fe. A veces las crisis también vienen en medio de los desafíos. Cuando Dios nos dice algo, todo parece contrario y parece que es como un chiste malo de Dios, ¿verdad? Hacia nuestras vidas. En el año 2020, en plena pandemia, no, antes de la pandemia, perdón, el Señor nos da una palabra: ensancha el sitio de tu tienda, extiende tus estacas, no escatimes en gastos, no sé qué, bueno. El año 2020 empezamos, pero qué maravilla. Y nosotros estábamos en un local y había una nave que le teníamos unas ganas y fuimos y oramos con mi esposa y el Señor nos dice, concedido. Y cuando escucho eso yo me puse a llorar en el coche con mi esposa porque yo sé cuando escucho la voz de Dios. Nadie que me habla me hace llorar, ni siquiera mi esposa, solo Dios. Solo Dios. Cuando me habla así, cuando yo sé que es Él, me conmovió tanto que bueno, finalmente estuvimos ahí haciendo los trámites, negociando el precio, el alquiler y todo esto. Y no le querían bajar el precio que yo estaba dispuesto a pagar. Y vi que otras personas también estaban charlando y dije, bueno, pues si sería para nosotros, será que bueno, ya está. A la semana, las otras personas habían alquilado la nave y yo entré en confusión otra vez. ¿Qué pasó? Yo escuché concedido y me puse yo a razonar, debe ser concedido para ellos, debe ser que no escuché bien, pero mal que sea, escuché a Dios, yo tratando de consolarme, ¿verdad? ¡Pum! Estalla la pandemia y a los 2 meses, estando en una guardia, alcancé a descansar un momento y me despierto y escucho nuevamente la voz de Dios que me dice, busca. Inmediatamente, cuando me pongo a buscar, la nave que queríamos alquilar le habían bajado el precio que nosotros estábamos ofreciendo. Porque con la pandemia el negocio que habían alquilado no se pudo sostener y tuvieron que soltarla. Entonces, inmediatamente llamé, hola fulanita, ¿qué tal Camilo? ¿Todavía estás interesado? Le dije, sí. Casi queriendo pisar esa, sí, claro que estoy interesado. Y arrancamos, ¿verdad? Arrancamos todos los trámites, recibimos milagros también, milagros de gracia, porque la sola reforma eléctrica costaba más de 5.000 o 9.000 euros. Y yo les ayudo con eso. Yo dije, ante semejante señal yo no me puedo ya echar para atrás, ¿verdad? De cabeza me tocó decir que sí, y no éramos muchos en la congregación, no éramos muchos en ese momento. Y era también como otra pelea con Dios, ¿no? Pero si no somos muchos, ¿por qué nos vamos a vender aunque donde yo quería, ¿verdad? Porque era un sitio mejor, más bonito, más vistoso, en pleno centro de la ciudad.
la única nave que hay con esas características en pleno centro de la ciudad. Entonces le tenía unas ganas tremendas. Y resulta que por esa época, un día escucho yo una prédica de Dante Gebel donde él comentaba el testimonio de un diácono tal vez, que se llamaba Jairo, un testimonio de Saltillo de los Santos, donde fueron y compraron un terreno, y resulta que el terreno tenía como montaña así, y el pastor Saltillo decía, uy, nos estafaron con este terreno, no, ¿y ahora qué vamos a hacer? Dijo, bueno, una cosa es quedar mal delante de Jairo, pero quedar mal delante de toda la congregación, no, qué vergüenza. Entonces, bueno, Jairo, vámonos para la casa y ya mañana miramos qué hacemos. Al día siguiente, vuelven ellos y el Jairo cogió a toda la congregación y se los llevó para allá y los animó. Mire que el pastor, ¿se acuerda que el pastor había predicado que con la fe se mueven montañas? Mire, que algo va a ocurrir. Y toda la gente animada. Y Saltillo dijo, bueno, pues aquí estamos, ¿no? Aquí estamos, este fue el terreno que compramos. Y bueno, entonces, mire, y Jairo ahí animando a la gente y toda la gente animada, ¡qué milagro! Entonces el pastor Saltillo queriendo explicarle a Jairo que no, que con su teología, ¿no? Que no todo es así literal, que no sé qué. Pero pastor, usted dijo que si por medio de la fe podemos mover montañas. Entonces, ore pastor, ore, que estamos todos esperando. Y el pastor Saltillo dijo, te cedo el honor. Por no decirte esa es la responsabilidad, dale tú, ¿no? Y empieza el Jairo a decir, montaña, quítate porque tenemos que levantar una iglesia. Mira, toda la gente, montaña, quítate porque tenemos que levantar una iglesia. Y la tercera vez, montaña, quítate porque tenemos que levantar una iglesia. Cuando de repente aparecen unas retroexcavadoras diciendo a la gente, quítense que tenemos que quitar esta montaña. Tremendo. Dios opera de una de otra manera y Dios honró la fe de Jairo. ¿Sí? Y cuando escucho yo ese testimonio, me llaman de la nave, Camilo, tenemos que hablar. Y yo, bueno, me llevo yo al discípulo amado, vamos que vamos a una negociación. Es importante que tú estés allí. Yo voy a aprender algo que bueno que lo aprendes también de una vez. Estaba el dueño de la nave, los delegados del ayuntamiento, habían como no sé cuántos, como unas 6 o 7 personas ahí, y el discípulo amado aquí a la derecha. Me decía, es que los números no me dan, y estoy a punto de cancelar el contrato y estoy a punto de romperlo porque ya estoy hasta aquí, no sé qué. ¿Qué hacemos? En semejante presión, yo fingiendo seguridad, me quedé callado, me quedé quieto y escucho la voz del Espíritu Santo que me recordó la palabra: no escatimes en gastos. Y vamos adelante. De verdad, sí, vamos adelante. El dinero saldrá, no te preocupes, vamos adelante. Bueno, entonces, solamente con decir eso, la atmósfera cambió. Solamente con decir eso, la atmósfera cambió. Los del ayuntamiento se empezaron a mover y todos los permisos. Y hoy en día ya estamos funcionando, gracias a Dios, con licencia de funcionamiento, con todos los permisos, para gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Demos un fuerte aplauso al Señor. Entonces Dios me ha ido tratando poco a poco con mis crisis de fe, con mis rachas de incredulidad a veces, ¿verdad? Pero es necesario que pasemos por ahí, como cantábamos. Tu palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré. Muy bien. Ahora, cuando vemos también la historia de los evangelios, vemos a un Pedro que en un momento dado se atrevió a bajarse de la barca y caminó sobre las aguas. No le fue bien, aparentemente, pero fue el único que se atrevió. El único que cambió la historia de su familia por dar semejante testimonio de osadía y de confianza en Cristo. De salirse de la barca y dar sus primeros pasos. Se hundió, pero fue restaurado. Aparentemente fracasó, pero no por eso Dios lo desechó. Es más, volvió a fracasar más adelante, porque negó al Señor, como todos lo hemos hecho en alguna oportunidad, con nuestro silencio, cuando no testificamos de Él y tenemos oportunidad. Eso también es negar a Cristo. Pero aún así, luego Dios vuelve y lo restaura,
Dios nos da su espíritu y Dios nos activa la valentía para decir: Cristo vive y vive en mí. Vive en mí. Así que, si le ocurrió al día de la iglesia primitiva, nos puede pasar a nosotros. Y eso no es condenación, eso justamente es esperanza, que a veces nos rajemos o no en dar la talla por falta de fe. Dios nos saca y nos da la mano una vez más. Dios nos da la mano una vez más. Así que, tal vez en esta tarde tú necesitas aprender a reaccionar adecuadamente ante la confrontación, o si necesitas resolver un asunto atascado desde tu niñez, como tenía este niño, ¿verdad? Como tenía esta familia, o si necesitas ser fortalecida en tu fe porque estás atravesando una crisis de fe, o aún si tú necesitas un milagro, vamos a orar. Ponte de pie, vamos a orar. Y vamos a levantar un altar porque creemos que Dios va a operar aquí esta misma tarde. Y creemos que Dios te va a ayudar en lo que realmente necesitas. Sea lo que sea, Dios se quiere manifestar hoy en tu vida. Amén. Entonces, no sé si tú me puedes poner una música de fondo mientras oramos y ministramos. Y yo voy a invitar al pastor Cecita que me ayude aquí a orar. Si es necesario ungir, ungimos.